Hola, ¿qué tal a todos? En el día de hoy vamos a ver cómo sacar este filamento que quedó aquí trabado en el tubo. Como pueden observar, fíjense que en el tubo de teflón, justo en la unión con la rosca, podemos observar que quedó un pedazo de filamento ahí atascado. Lo he intentado sacar con un alambre o algo, pero la verdad que no se mueve. Entonces, hoy vamos a ver cómo solucionar este problema, cómo sacarlo fácilmente sin que tengamos que romper el teflón o cambiar el tubo de teflón completo. Bien, bueno, para poder solucionar este problema, lo que vamos a necesitar es agua hirviendo. Podemos calentar agua en una pava, por ejemplo, una pava eléctrica, y vertirlo aquí. Lo que voy a mostrarle ahora es el funcionamiento o cómo vamos a resolver este problema. Fíjense que aquí tengo una pieza impresa en 3D, entonces fíjense ahora lo que va a ocurrir cuando le pongo agua caliente. Fíjense que lo que va a ocurrir es que se va a deformar el material PLA. Como pueden observar, fíjense que ahí lo voy a dejar un poco remojar con agua fría. Y como pueden observar, fíjense que se deformó. Ahora si yo le ingreso más, obviamente todo el material se va a ir deformando, ¿bien? Solo con agua caliente. De esta forma no es necesario introducir un hierro caliente que puede romper el teflón del tubo. Y de esta misma manera, fíjense que si yo a esto, y con mucho cuidado, obviamente porque vamos a vertir agua caliente, vamos a vertir un poco de agua caliente, perdón si no logro grabar bien, pasa que es complicado vertir agua caliente y grabar al mismo tiempo sin que mojar todo y que todo se estropee. Bueno, como pueden observar, fíjense que ahí le introduje agua caliente, le voy a vertir un poquito más, lo vamos a dejar por unos minutos, primero le voy a vertir un poco más de agua caliente y como pueden observar, fíjense que solo lentamente va a comenzar a salir el PLA. Fíjense que el filamento ya comenzó a estirarse, a derretirse. Y ahora si por ahí tienen una pinza a mano, lo que pueden hacer es agarrar esa punta que comenzó a salir. Fíjense que ahí lo voy a agarrar con la pinza. Y lo vamos a comenzar a estirar lentamente, ¿bien? Fíjense que aquí voy a agarrarlo y vamos a estirarlo. Y como pueden observar, fíjense que ahora ya puede salir fácilmente. Voy a hacer un poco de estiro más. Si le cuesta aún salir, lo que pueden hacer es vertir un poco más de agua caliente o mojar esa superficie con agua caliente hasta que se deforme un poco más y van a ver que solo va a salir bien. Entonces, fíjense que ahí voy a estirar un poco más para mostrarle cómo es el procedimiento. Voy a acercar un poco esto y vamos a vertir un poco más de agua y fíjense cómo se comienza a derretir y comienza a desplazar solo el material para afuera, ¿bien? Recuerden que el tubo de teflón no se derrite, por lo tanto podemos echar agua caliente y como pueden observar, fíjense que aquí ya logré sacar el filamento que se encontraba atascado justamente en el tubo de teflón y la unión con la rosca. Fíjense que aquí ya no quedó nada, como podemos observar, fíjense que le muestro cómo quedó y logramos sacar todo sin ningún problema, sin necesidad de romper el tubo de teflón o de forzar esta rosca que tiene aquí como una pequeña traba. Fíjense que en el otro extremo también tiene esa misma traba, por lo tanto no se podía sacar de ambos extremos. De hecho, estas trabas justamente se pueden sacar si uno aprieta este plástico azul y lo estira junto con la rosca, ¿bien? Cuando ya tiene varios usos, van a ver que esta misma traba va a comenzar a morder el tubo de teflón, por lo tanto ya va a ser difícil estirarlo o sacarlo. Entonces no vamos a poder sacarlo, sino simplemente llevar la rosca y la traba más adentro. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto de que el filamento se atasca en el tubo de teflón? Bueno, esto se debe a que justamente cuando introducimos el tubo de teflón en el hot-end, el largo del mismo no llega hasta el punto donde el filamento comienza a derretirse. Es decir, no llega a este punto. Bien, por ahí lo puede alcanzar un poco más arriba. Por lo tanto, si existe un espacio entre el lugar donde el filamento se derrite, es decir, en la parte donde se calienta, y el tubo de teflón está un poco más arriba, y el filamento está justamente sin nada, sin protección aquí, lo que va a ocurrir es que justamente se va a derretir en este punto. Por lo tanto, vamos a tener un atasco de filamento. Y eso nos vamos a dar cuenta cuando estemos imprimiendo y de la nada deje de imprimir de forma correcta y nos comienza a liberar solamente poco filamento, dejándonos una mala impresión. Bien, entonces es importante verificar que el tubo de teflón alcance ese punto. Aquí podemos ver otra imagen. Fíjense que aquí, esto que está aquí sería el tubo de teflón que debería alcanzar a ese punto máximo en el hot-end. Y ahí, a partir de ahí, tendría que salir ya el filamento para poder derretirse de forma correcta. Bien. Espero que este video le haya gustado, le haya servido. No olviden suscribirse, dejar su like, compartirlo con sus amigos y nos vemos hasta el próximo video.